¿Aló? ¿Sí me escuchan todo bien con este? Bueno, no se imaginan la alegría de estar con ustedes. Me han pedido que hable una hora sobre un tema que básicamente es político. América Latina en disputa, retos y desafíos. Luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien se para, como están haciendo en todas las universidades, me invitan a dar conferencias gritando dictador, autoritario, corrupto, no se preocupen, ya está el programa. Le damos una piadosa sonrisa y nosotros continuamos. No tienen más argumentos, los mediocres no tienen más argumentos. Siempre, pues, regresar a la academia, a mí me refresca el alma. Antes de ser presidente, toda mi vida fui profesor universitario. Más aún regresar a la Universidad Complutense, una querida amiga del Ecuador, porque hicimos un esfuerzo enorme para mejorar la educación. Ustedes pueden tener los mejores laboratorios, la mejor infraestructura, la base de la calidad del sistema educativo son los maestros. Y la Universidad Complutense nos ayudó muchísimo en un convenio que firmamos con otras 3 universidades, además de España. A nivel constitucional, la prohibición del Banco Central de otorgar créditos a la banca privada, que ya existía en la ley, pero hizo la excepción transitoria 42ª, firmada entre otros por el doctor Julio César Trujillo, ¿no? Para por los próximos 2 años sí permitir esos créditos, porque ya sabían que se venía la crisis bancaria. Pero no contentos con eso, con quebrar un país para salvar a los banqueros, quebraron a la gente, destrozaron familias, congelaron los depósitos. Marzo de 1999, el llamado feriado bancario, ordenan, nadie nos puede sacar su plata. Propiedad privada, un gobierno neoliberal realizando la mayor incautación de bienes privados de la historia del país. Esas son las contradicciones de América Latina. Y la gente no podía sacar su propia plata para mandar a sus hijos al médico. Y se nos suicidaban, padres de familia, ancianos, porque no tenían sus recursos, no les permitían sacar sus recursos para sanarse, para pagar la escuela de sus hijos. Y eso produce la migración. Y en pocos años, millones de ecuatorianos, calculamos un par de millones, salieron. En principio y sobre todo de España, porque no se requería visa, por la facilidad del idioma. Cuando vieron que el flujo migratorio era muy grande, nos pusieron la visa Schengen, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros lo recibimos a muchos españoles durante la guerra civil y después de la guerra civil, y nunca les pusimos visa. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias por haber recibido a nuestros hermanos migrantes. Ecuatorianos, siéntanse honrados, es gente extraordinaria, son los héroes y heroínas de nuestro tiempo. En nombre de la patria, jamás me cansaré de agradecer a nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy muy riguroso en estas cosas porque vengo a la academia. Cuando me piden hablar de un tema, hablo de ese tema. Cuando me dicen una hora, es una hora. Ya voy a tomar tiempo, estamos hablando de 1:45, será hasta las 1:45 la conferencia y después preguntas y respuestas. Detesto a esa gente que llena de vanidad, que cree que porque tiene un nombre ya prestigioso le piden hablar de astrología y viene a hablar de fútbol, ¿no? Y no hablemos mucho de fútbol, ¿cierto? Ahorita, porque es más complicado que la política en estos momentos, el penal del Real Madrid, ¿no? El día de ayer. Tema delicado. Entonces, bueno, trataremos de hacer la intervención en 1 hora y hablar sobre el tema que me han propuesto, que es un tema además que me agrada mucho. Yo puedo dar temas más rigurosos a nivel académico y normalmente lo hago, pero la coyuntura que está viviendo América Latina no es el momento para el análisis académico, sino para ese análisis político, para ese análisis de coyuntura, más que de conceptos. Y cuidado, esto no contradice la calidad académica. Algunos creen que ser académico no es dar juicio de valor. No, es dar juicio de valor sustentado, solventado. Por supuesto, hay gente que cree que cuando se da opiniones se puede decir cualquier tontería. No, las opiniones deben ser solventadas. E incluso la calidad de la democracia depende de la calidad de las opiniones. Y algunos creen que cuando es opinión pueden hablar cualquier cosa. Ah, es que la opinión implica juicios de valor, inclinaciones. Nadie puede ser neutral. El que le diga que es neutral es un mentiroso. Peor a nivel político, pero tampoco a nivel científico. Neutralidad científica ni académica no existe. La buena noticia es que no es necesario. Ustedes pueden ser no neutrales, pero ser objetivos, ¿no? Ustedes pueden ser del Real Madrid y cuestionar o no cuestionar lo que pasó, ¿ok? Ustedes pueden ser no neutrales, pero objetivos. Que todo hombre nace libre, con derecho a la felicidad, en igualdad. ¿Qué frases más hermosas?
El principal autor de ese documento es Thomas Jefferson. El pequeño problema es que Thomas Jefferson poseía 600 esclavos. No es que Jefferson no creía en lo que decía, lo que no creía es que sus esclavos eran seres humanos. Bueno, eso que pasó hace 240 años en Estados Unidos, lastimosamente sigue pasando en América Latina. Nuestras élites no entienden que todos tienen derecho. Cuando hablan de libertad, hablan de su libertad. Cuando hablan de derecho, hablan de sus derechos. Son hasta capaces de apoyar o tolerar a un gobierno que busque darle mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas, pero serán capaces hasta de asesinar a un presidente que busque darle a los hijos de esas empleadas domésticas los mismos colegios que a los hijos de la burguesía. Se dio una ventana de oportunidad para el desarrollo, ¿no? América Latina tuvo capacidad de pensamiento propio, estableció su estrategia de desarrollo e industrialización sustitutiva de importaciones, bien planteada la estrategia, por Raúl Prebisch, reconociendo restricciones externas como el comercio injusto, el comercio desigual. Cada vez teníamos que dar más materia prima para comprar menos bienes industrializados del primer mundo, la famosa división internacional del trabajo clásica. Y eso significaba que los frutos del proceso técnico, la acumulación, se iban al primer mundo, creando un problema de insuficiencia dinámica para perpetuar el proceso de crecimiento y de desarrollo. Para evitar eso había que protegerse de ese comercio injusto, industrializando, consideraban industrialización como modernización, eso no fue tan original, eso era parte de la teoría modernizadora. De hecho, el proteccionismo tampoco fue original, el país que inicia el proteccionismo es Estados Unidos, para proteger su industria naciente del Imperio Británico, dominante en esa época. Algunos creen que el proteccionismo y la teoría de industria infantil viene de Friedrich List, un famoso economista alemán, que se suicidó porque no le hacían caso, dicho sea de paso. Él lo aprendió Alexander Hamilton cuando visitó Estados Unidos, secretario del Tesoro en ese entonces. Entonces, se plantea esa estrategia y se reconoce por primera vez las restricciones externas. Pero esto no ha cambiado, por más que ahora que se diga que el mercado resuelve todo, etc. Siguen esas restricciones externas. Hay nuevas divisiones del trabajo, más sutiles. Por ejemplo, el primer mundo produce conocimiento. Conocimiento técnicamente hablando, hay estudiantes de economía aquí. Esto es importante porque es los campos que menos se desarrolla la economía y es una de las fallas del mercado. Es una gran falla, una fallota, ¿no? La teoría del mercado es para una clase particular de bienes, los bienes privados, con capacidad de exclusión y rivalidad en el consumo. Si yo me consumo yo tengo una manzana, si tú quieres mi manzana, me tienes que pagar para darte la manzana, porque tengo capacidad de excluirte de tener la manzana. Si yo consumo esa manzana, tú no la puedes consumir. Pero, por ejemplo, ¿cómo excluyo de disfrute del aire puro que produce la Amazonía? Eso se llaman bienes de libre acceso. Y si tú lees un libro, yo lo puedo leer. Si tú utilizas un software, yo lo puedo utilizar. No hay rivalidad en el consumo. Los bienes que no tienen rivalidad en el consumo y que son técnicamente de libre acceso se llaman bienes públicos. El conocimiento en general es un bien público. Que tú utilices el software no implica que yo no lo utilice. Y normalmente lo más fácil es copiar un software, técnicamente. ¿Qué es lo que pasa? Se ponen barreras institucionales. Si copias el software te meto preso. Es un producto patentado. Hay que pagar los royalties para utilizar ese software, ese procedimiento ya descubierto. Pero eso es ineficiencia social. Porque si ya está el bien creado, mientras más gente lo utilice, más aún cuando no perjudica el consumo de los demás, mejor. El fin último de la economía es bienestar. O sea, mientras más gente utilice ese software ya creado, no hay costo social y hay alguien que se benefició. Claramente aumenta el bienestar social. Lo que los economistas llamamos es una mejora en el sentido paretiano. Y la situación original no es eficiente en el sentido de Pareto. Pero ahí sí se privatiza el bien conocimiento. El ejemplo dramático de esto, por ejemplo, son las medicinas. O sea, la píldora, una vez desarrollada la medicina, el medicamento costará centavos. Pero les cobran $1000 para rentabilizar la inversión, y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando una vez creada una nueva medicina esté disponible para toda la humanidad, claramente mejora el bienestar social. Pero ahí sí se privatiza, con barreras institucionales, patentes, royalties, etc. Pero nosotros también producimos bienes que disfruta el mundo entero. Por ejemplo, los países de la cuenca amazónica, con la selva amazónica, aire puro, que los países más contaminadores disfrutan gratuitamente. Se puede poner barreras institucionales. Tratado de Kioto, COP21, para ahí no la firman.
Entonces el nuevo intercambio es igual. Nosotros tenemos que pagar caro por el conocimiento y ellos consumen gratis nuestros bienes ambientales. La nueva e injusta división del trabajo, porque a nivel internacional, yo le decía, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está en función del más fuerte, como decía Trasímaco hace más de 2000 años en los diálogos con Platón. Activos, una nueva planta, qué sé yo, Nestlé, va a dar trabajo, va a pagar impuestos, eso es bueno, pero va a sacar utilidades permanentemente. Ojalá que esos chocolates sean para exportación, para poder financiar la salida de divisas, si no tienen un estrangulamiento en el sector externo. Y si me preguntan a mí, lo más importante de la inversión extranjera, transferencia tecnológica, exigir transferencia tecnológica. Pero normalmente la inversión extranjera que ha venido a América Latina es para sacar petróleo, oro, y no hay nada de avance tecnológico ni de encadenamientos productivos, dicho sea de paso. Pero bueno, para que venga esa inversión extranjera, nos hicieron firmar estos tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos. Si hay un atentado a los derechos humanos en Latinoamérica, ustedes tienen que agotar todas las instancias jurídicas. Están sucediendo muchos atentados de derechos humanos en Ecuador, por ejemplo, en Brasil. Todavía no llegan a instancias interamericanas, Corte Interamericana, por ejemplo, porque primero hay que agotar todas las instancias legales, hasta Corte Constitucional, en nuestros países. Pues bien, una transnacional con estos tratados puede llevar a un Estado soberano a tribunales arbitrales especiales sin haber pasado por ningún trámite judicial dentro de nuestro país. El capital con más derechos que los seres humanos. Y obviamente en esos tribunales los árbitros ad hoc, no son de carrera, ganan por proceso. Nunca rechazan un proceso así no tengan competencia para tratar eso, así no tenga que ver con el tratado, porque es perder 200.000, 300.000 dólares. Muchos de esos árbitros son abogados de las propias transnacionales. Es una grave restricción externa de las nuevas que enfrentamos. La propia globalización, ¿no? Hoy se habla mucho de globalización. Aquí en España le dicen mundialización o globalización. Globalización, francés mundialización. Que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo un mercado planetario. Que no busca crear ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales. Pero incluso, si el objetivo fuera, o sea, si legitimáramos el objetivo, yo no estoy de acuerdo con eso obviamente, de tan solo crear un mercado mundial y consumidores globales, entonces supuestamente en función de la teoría del mercado hay que dar más movilidad a mercancías, a bienes y recursos, y cada vez se abren más las economías al libre comercio, a la movilidad de capitales que ha tenido efectos nefastos, cada vez se confirman esos efectos nefastos. El último paper es del propio FMI, Forseri, Longani y Angostri, 2018, que demuestran econométricamente que la apertura de capitales, de la cuenta capital, ha tenido resultados ambiguos sobre crecimiento en países en vía de desarrollo e innegables efectos negativos en cuanto a equidad. Ha incrementado la inequidad en los países en desarrollo. Pero nada de esto se cuestiona porque todo está en función del capital. Pero incluso aquí estamos siendo inconsistentes. Porque la teoría del mercado sí, dice que mayor movilidad de bienes y servicios y de factores, mayor eficiencia del mercado. Abran las economías para movilidad de bienes, abran las economías para movilidad de capitales, pero cierran la economía para la movilidad humana. Una gran contradicción, es inconsistente. Y cada vez se criminaliza más el derecho fundamental a la movilidad humana. Que son restricciones que enfrentamos los países en vía de desarrollo. Además, para tener un mercado global deben tener gobernanza global. La globalización actual siempre me recuerda a la época del capitalismo salvaje, allá cuando empieza la revolución industrial. No estaban consolidados los estados nacionales y se cometían unos abusos bárbaros. La gente trabajaba 7 días a la semana, 14 y 16 horas. A inicios del siglo XIX todavía se discutía reducir la jornada laboral a 9 horas. Eran los grandes avances. A inicio del siglo XX. Imagínense el siglo XIX. Los obreros morían enfrente de sus máquinas. ¿Cómo se limitaron todos esos excesos, abusos del capitalismo salvaje? Con la consolidación de estados nacionales, y el estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad, a través del cual la sociedad realiza su acción colectiva, y pusieron límites a tanto abuso. Bueno, esa institucionalidad global, esa acción colectiva global no existe. Y la globalización neoliberal está devastando países que se ponen a competir con lo único que saben hacer, que es explotar su fuerza laboral. Ahí tenemos otra restricción internacional. Pero no solo tenemos restricciones a nivel económico.
Tenemos restricciones a nivel político, no se engañen. Los procesos emancipadores latinoamericanos tienen límites, hasta que las potencias hegemónicas digan, basta, hasta aquí nomás. Y no es cuento, o sea, es real. Por ejemplo, después de la posguerra, pues hubo un margen de acción, ya voy a profundizar en eso, procesos desarrollistas, pero ya cuando se les salían las manos esos procesos, como la victoria de Allende en Chile, venga el golpe militar de Pinochet, financiado por la CIA. Y los muertos y heridos de Pinochet tratados, atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero con sede en Washington. Washington respaldaba a Pinochet. Cuba, ¿no? Bloquea a Cuba, un atentado, estemos de acuerdo o no con Cuba, lo que es innegable es que es un atentado al derecho interamericano y al derecho internacional. Y en el caso, pues, que vamos a analizar con mayor profundidad los años recientes de América Latina, ahora que entiendan lo que pasó en América Latina, fue una década de oro, única en la historia hasta el momento, y que quieren que sea irrepetible para el futuro. Cuando llegaron una serie de gobiernos progresistas, vamos a explicar por qué, algunas de las razones, pero Lula en Brasil, Néstor Kirchner, luego Cristina en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Frente Amplio en Uruguay con Tabaré Vázquez, luego Pepe Mujica, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, a distancia pues la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, la Revolución Ciudadana en Ecuador. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben cómo afectó eso el balance geopolítico? Entonces aplica el poder de veto. Ah, pero ya no hay invasiones, Rafael. Yo no la excluyo, pero no hay invasiones porque no las necesitan. Es suficiente utilizar el poder mediático, el poder judicial, para perseguir a los líderes progresistas, encarcelarlos para que no les sigan ganando elecciones. Entonces, no subestimen el poder de veto de los países hegemónicos, y claramente han sido restricciones para el desarrollo de nuestra región. Cuidado, yo tampoco caigo en el paternalismo y en la autovictimización, es decir, no, somos pobres porque ustedes son ricos y nosotros somos angelicales y los que tienen que cambiar son ustedes. Eso conduce a la inmovilidad y nunca saldremos de su desarrollo. Soy testigo presencial de las restricciones, cómo chantajean con créditos, etcétera, con bloqueos políticos, con calumnias, ¿no? Usted está financiando el terrorismo, ponlo en la lista negra del GAFI. Si no haces esto, te mantenemos en la lista negra del GAFI, ¿no? Hay una serie de formas, instrumentos supuestamente técnicos de derecho para someter, limitar el margen de acción de los países que quieran salir de su desarrollo en forma autónoma. Y la única manera, en mi criterio, de salir. Pero en todo caso, tampoco caigo en el infantilismo de decir, nosotros somos pobres porque ustedes son ricos. Hasta nos hicimos una teoría para justificar eso, nuestro paño de lágrimas, la teoría de dependencia. No, los principales responsables de nuestra situación somos nosotros mismos, pero claramente hay restricciones externas, no se engañen en cuanto a eso, que probablemente no necesitan estar presentes explícitamente cuando nada cambia. Cuando empieza a cambiar, sienten con mucha fuerza esas restricciones externas. Y se han dado ventanas de oportunidad para flexibilizar estas restricciones internas y estas restricciones externas, con élites modernizadoras, con una mayor margen de acción a nivel internacional. Podemos hablar desde el comienzo de nuestra república, pero voy a hablar de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cambia la relación de poder internacional, pierde hegemonía Europa, surge como la potencia dominante de Estados Unidos, pero en realidad mucha gente admiraba a la Unión Soviética. El vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Si no cuentan el desembarco en Italia, solamente es el desembarco en Normandía, Estados Unidos estuvo 11 meses en Europa. La Unión Soviética peleó 5 años, perdió 20 millones de personas, Estados Unidos medio millón de personas. La derrota de Hitler empieza cuando se mete con el Frente Oriental. El turning point fue la batalla de Stalingrado. Los primeros en llegar a Berlín fue el Ejército Rojo. Entonces, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Todo el mundo quería ser comunista, porque la Unión Soviética, Rusia, dentro de esa Unión Soviética, ni siquiera consideraba en Europa. Era la región más atrasada del continente euroasiático, podríamos llamarle. Incluso había perdido una guerra a inicios del siglo XX con una potencia asiática. Eso era una vergüenza para potencia europea. Rusia en sí mismo se consideraba parte de Europa, sobre todo por la relación entre los imperios, el zarismo, etc. Y había perdido una guerra contra Japón, la guerra de los Kuriles, la isla Kuril, imagínense. Entonces era el patito feo de la región. Y resulta que con el comunismo, la revolución bolchevique, es la que vence al nazismo. Demostrando una capacidad militar y industrial muy alta, todo el mundo quería ser comunista. Por eso empieza la represión, el macartismo, etc. en Estados Unidos.
se da mayor margen de acción para los procesos de desarrollo. Además, se inicia un gran proceso de descolonización por la debilidad de la potencia europea, norte del África, Caribe, etc. Y para que esos países, nuevos países independientes, no caigan en órbita soviética, empiezan una serie de esfuerzos desarrollistas, ¿no? La teoría modernizadora de Rostov, la Alianza para el Progreso, etc. Y nuestro pensamiento propio, la industrialización sustitutiva de importaciones. Pero empezó a irse la mano. Cuba, luego, por primera vez, un gobierno socialista gana elecciones democráticamente, Chile, y se puso el veto. Pero hubo ventanas de oportunidad, como por ejemplo la posguerra, los Golden 60s. Normalmente la ventana de oportunidad es por condiciones muy particulares, la necesidad de desarrollo para no caer en la órbita soviética. De hecho, el libro de Rostov se llama Etapas para el Desarrollo, un camino no comunista, ¿no? Y normalmente también viene acompañado de abundancia, los Golden 60, tasas de crecimiento nunca vistas, que hacen creer que todo el mundo puede alcanzar el desarrollo sin disputar recursos escasos. Eso cambia cuando empiezan a escasear los recursos. La Gran Depresión de los años 20 solo existía liberalismo económico. Cuando vieron que colapsó la economía, ahí se crea la macroeconomía, ¿no? La intervención del Estado, etc. Eso dura hasta los 70, y luego pues prevalecen los intereses, y funcionó. Los intereses de siempre, y viene el neoliberalismo, el sálvese quien pueda, legitimado por el desplome de la Unión Soviética, el fracaso del comunismo, y es toda, no solo una ideología, es toda una cultura que nos transmite valores, o más exactamente antivalores, ¿no? El egoísmo como la máxima virtud individual y social. Ya no tienen que preocuparse del prójimo, solo busquen hacer plata y la mano invisible al dar el resto. Mano invisible que es tan invisible que nadie la ha visto hasta ahora, ¿no? Y la competencia como modo de vida, incluso nos trae nuevos conceptos, ¿no? Libertad es no intervenir. O sea, tenemos a un tipo de 2 metros y 200 libras agrediendo a un chiquito de 50 libras, nadie tiene que intervenir porque esa es la libertad. La libertad es la no dominación. Y eso no se logra con manos visibles, se logra con manos invisibles, se logra con manos bastante visibles. Acción colectiva, a través del Estado y procesos políticos. Podemos definir los procesos políticos, aquí hay estudiantes de ciencia política, como la forma racional en que las sociedades toman sus decisiones. Por eso la satanización del poder político es una forma de inmovilizarnos en el status quo, para que nada cambie. Por supuesto que se necesitan hombres políticos, buenos políticos, con ética política. Pero quieren hacer creer que lo que se necesitan son gerentes, ¿no? O sea, un Estado no es una empresa, no busca la rentabilidad, la eficiencia per se, ¿no? Es una comunidad, una sociedad. Y yo creo, cuidado, en sociedades con mercado. Uno de los errores de la izquierda tradicional fue negar el mercado es una realidad económica. Pero otra cosa es sociedades del mercado, donde la propia sociedad, vida, persona, se convierte en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero un pésimo amo. Y el mercado debe estar en función de las necesidades sociales, no la sociedad en función de las necesidades mercantiles. Pero incluso nos imponen nuevos conceptos de libertad, la no intervención. No, libertad es la no dominación, dar capacidades, oportunidades, incluso para los que creen en el neoliberalismo. Luego de tener igualdad de oportunidades, capacidades, ahí podemos empezar a hablar de competencia. ¿Qué competencia le puede dar la hija de una campesina de la Sierra Central, indígena, de Ecuador, que va a una escuela unidocente? Pero ahí dicen que ha sido la solución la escuela unidocente, la peor educación, donde ni el maestro sabe escribir bien. ¿Qué competencia, y que solo hizo educación primaria, qué competencia le va a dar a la hija de la burguesía de Quito, que va a un colegio de $1.200, no pagan por la educación, pagan por la intríngula social para casar bien a sus hijos, ¿no? Y que va a tener 3 idiomas, computación, pasantías en el extranjero, en Estados Unidos, Europa, etc. Y en buena hora que inviertan en la educación de esa niña, pero que no me hablen de competencia, hasta que al menos tengamos igualdad de oportunidades. Yo no creo en la competencia, pero incluso los que creen en eso, que el principio es igualdad de oportunidades, por el amor de Dios. Y en países como Guatemala, con Álvaro Colón, o Paraguay, con Fernando Lugo, era la primera vez en la historia que la izquierda llegaba al poder, e incluso en Paraguay, primera vez que se rompía el bipartidismo, porque siempre había gobernado Paraguay el Partido Blanco Colorado. Y empieza a dar resultados esta época de oro en América Latina, en todos los niveles.
Por ejemplo, en el 2008 nace UNASUR, una nueva integración, la integración integral, como llamamos. No hacer un gran mercado, hacer una gran sociedad, una gran patria, coordinando políticas de desarrollo, armonizando políticas, hemos hablado de muchas cosas. Por ejemplo, una política común de defensa, pero puede haber muchos más, salarios mínimos regionales, etc. UNASUR es Unión de Naciones del Sur. Y en febrero del 2010 se crea la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, 33 países, para discutir entre nosotros nuestra diferencia, ir como bloque a la OEA en Washington, ¿no?, a discutir con América del Norte. Pero si va a Ecuador a discutir solito con Estados Unidos y Canadá, ¿sabe cuánto va a obtener? ¿No? Entonces empezamos a procesar en nuestros propios espacios nuestras diferencias. Pero fíjense, de 20 países latinos, porque en la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe también tenemos países anglosajones, cuyo jefe de Estado es la reina de Inglaterra, hecho sea de paso. De 20 países latinos de CELAC, 70%, 14, tenían gobiernos de izquierda. La primera parte del siglo XXI, queridos jóvenes, fueron sin duda, y son contundentes los datos, años ganados. Los avances económicos, sociales y políticos fueron históricos y asombraron al mundo, inspiraron a la izquierda. ¿Quién conocía antes de la Revolución Ciudadana de Ecuador? Bueno, en España por la migración, pero ¿y en Francia? En la anterior campaña presidencial, Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda francesa, su programa de gobierno se llamó Revolución Citoyenne, y eso es Revolución Ciudadana en francés, ¿no? Grecia puso en su documental Cómo enfrentar la deuda, la experiencia ecuatoriana. Se empieza a conocer, muchos líderes de izquierda de España se inspiraron en los avances latinoamericanos y en particular de la Revolución Ciudadana. Sin duda fueron años ganados, ¿no? Claro, ayudados también por una favorable coyuntura económica, no siempre, 2008, 2009, se desplomaron los precios del petróleo y superamos muy bien esas dificultades, pero por primera vez esa bonanza se invertía en el buen vivir de la gran mayoría. Sacamos 92 millones de latinoamericanos de la pobreza, 92 millones. Latinoamérica vivió no una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, aunque con demasiado optimismo, lo vemos ahora, creímos que ese cambio de época era irreversible, y es sorprendente lo frágil que ha sido. A nivel externo, se modificó sustancialmente el balance geopolítico en la región. Por ello, para los poderes fácticos y países hegemónicos, era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional. Que si ustedes no conocen bien la historia latinoamericana, que hemos sido siempre el patio trasero de Estados Unidos, no se imaginan lo que es para los planificadores gringos, no para la gente, los ciudadanos gringos, son buenísima gente, honestos, espontáneos. Pero ustedes están, o sea, tienen muy claro sus intereses a nivel nacional, su política exterior, que se le vaya a las manos a América Latina, que esté Lula con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, era algo inconcebible y que no le iban a permitir que pase nuevamente. Y tiene una paciencia enorme para con trabajo de orfebre, evitar que eso se repita, por ejemplo, influenciando al Poder Judicial. A mí una vez Hugo Chávez me dijo, yo saqué la base Manta del territorio ecuatoriano. Cuando me decían las élites entreguistas de que no hay nada de malo, o el embajador gringo, el embajador en esa época, que no hay nada de malo en tener una base extranjera que es para colaborar, yo le dije, perfecto, yo la dejo, si me permiten poner una base militar ecuatoriana en Miami. Todavía estoy esperando la respuesta. 2008 salieron los gringos y fueron históricas las imágenes, ¿no? Los soldados gringos con su mochila, cabizbajos, subiéndose en un avión de transporte para salir del suelo ecuatoriano. Y Chávez me dijo, con esa visión que tenía, eso nunca te lo van a perdonar los gringos. Y qué razón que tenía. Vamos a ver algunas cosas. Bueno, se cierra la ventana de oportunidad abierta por el fracaso del neoliberalismo. Ya en el 2002, Hugo Chávez recibió un golpe de Estado. Ayer creo que se cumplieron 16 años, ¿no? Revisen esa experiencia para que vean la hipocresía de la prensa latinoamericana. Algunos creen que criticar a la prensa, esos negocios dedicados a la prensa, es atentar contra la libertad de prensa. No, es tan tonto como decir que criticar al presidente es criticar a la democracia. Una cosa son los negocios dedicados a la comunicación y otra cosa a la libertad de prensa que todos buscamos. Pero ahí hay una contradicción de origen. La información es un derecho y está en manos de negocios privados. Entonces la libertad de prensa, de que se inventó la imprenta, es la voluntad del dueño de la imprenta. Parte de la solución es cambiar el modo de propiedad de los medios de comunicación, generando más medios públicos, más medios comunitarios, más medios sin fines de lucro, etc. En todo caso, revisen ese golpe de Estado. Cuando lo sacan a la fuerza a Hugo Chávez de la presidencia, Hugo Chávez renunció. Eso lo dijeron al pueblo venezolano. Cuando el pueblo venezolano sale por centenas de miles a las calles para devolverle el poder a Chávez, pusieron dibujos animados en los canales de televisión. Revisen la historia, ¿no? Esa es la prensa latinoamericana. Bueno, hubo ese caso aislado.
pero es realmente en el 2008 que se intensifican los intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010 y Paraguay 2012. 4 intentos de desestabilización, todos contra gobiernos de izquierda, 2 de ellos exitosos, Honduras y Paraguay. Pero a partir del 2014, aprovechando el cambio de ciclo económico, nuevamente se derrumba el precio de las commodities. Por más que ustedes avancen en cambios estructurales, en 10 años no pueden cambiar la vulnerabilidad de nuestras economías, como muchos critican. Es imposible. Son procesos que toman 20, 30 años. Y de políticas consistentes, y muchas veces sin democracia, como ocurrió en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etc. Cambia el ciclo, aprovechan las dificultades económicas para decir que todo ha sido un fracaso, etc. Y notamos una nueva arremetida de la derecha, lo que yo llamé restauración conservadora, con un nuevo y coordinado discurso, con nueva y coordinada estrategia, con apoyo internacional, con recursos ilimitados. Ahora la reacción se ha profundizado y ha perdido límites de escrúpulos. Nosotros trabajamos con gobierno de derecha y compartimos mínimas comunes, respeto a la democracia, voluntad de integración. Ya no se respeta nada, respeto a los derechos humanos, ya no importa. Si es líder de izquierda que después de ganar elecciones, mete los presos si no tenga ninguna prueba. Ahora tenemos el acoso y boicot económico a Venezuela, el golpe parlamentario en Brasil, y miró para otro lado del mundo, el vuelco en Ecuador fruto de la traición, inédita en la historia ecuatoriana y probablemente en la historia latinoamericana. Ganamos las elecciones y se aplicó el programa de los perdedores y se persigue a todo lo que huela a correísmo, como ellos llaman. Y hay algo nuevo, que no se utilizaba antes, la judicialización de la política, que se la ha denominado en inglés lawfare, como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil, Cristina Argentina y el vicepresidente Jorge Glass, y gracias por ese letrero, es un preso político, un hombre inocente, querido Jorge, está en prisión, que tiembla el mundo. ¿No? Y si quieren, no me gusta victimizarme, los que me conocen saben que no es mi estilo, mi propio caso, yo hago como 6 juicios penales, ¿no? Y se les derrumba el uno y buscan otras cosas. Ojalá no me acusen del penal para el Real Madrid también, ¿no? Bueno. Los intentos para destruir UNASUR y neutralizar la CELAC son evidentes y no pocas veces descarados. Y en los actuales momentos en Sudamérica solo existen 3 gobiernos de izquierda: Venezuela, Bolivia y Uruguay. Los eternos poderes que siempre dominaron Latinoamérica, los que produjeron la migración, los que nos sumieron en su desarrollo, desigualdad e indignidad, están de vuelta y regresan con sed de venganza, después de más de una década de continuas derrotas. La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente, es una estrategia para toda la región. El libreto de Brasil y el libreto de Ecuador. Y se fundamenta básicamente en 2 ejes: el supuesto fracaso del modelo económico de la izquierda y la pretendida falta de fuerza moral, la corrupción de los gobiernos progresistas. Con respecto al primer eje, como les decía, de la segunda mitad del año 2014, y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los últimos años. Si me ponen el gráfico, por favor. El primer gráfico. Entonces ustedes ven cómo crecía América Latina, y en los últimos años, ¿no?, decreció. Nosotros crecimos poco, pero crecimos, y el petróleo es del Estado en Ecuador. Entonces las exportaciones petroleras de ingreso fiscal cayeron en 8.1% del PIB. Pero además, como hubo recesión, hubo menos recaudación de impuestos, un punto del PIB. Por estos tratados de protección de inversiones, perdimos 2 juicios contra Chevron y Occidental. 1.100 millones de dólares que nos obligaron, en el peor momento del país, en 6 meses a pagarle 1.100 millones de dólares, 1.1. Y transferencias petroleras públicas. Desde que somos exportadores de petróleo, el gobierno recibe ingresos petroleros. Tuvimos que darle a las petroleras 1.600 millones de dólares para que no quebraran, a Petroecuador y Petroamazon. En total perdimos casi 12 puntos del PIB en ingreso neto. Esto es lo que tuvimos que enfrentar. Los que saben de economía entienden lo que es esta situación, ¿no? Y como si fuera poco, en abril, 16 de abril del 2016, tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, que lo más costoso fueron las más de 600 vidas humanas que se perdieron, pero hubo pérdidas materiales por más de 3 puntos del PIB y nos hizo decrecer 0.7 del PIB. Es decir, sin el pago de Occidental y Chevron, 1.1, y sin el 0.7 del terremoto, que en total sumó 1.8, Ecuador no hubiera decrecido. Pero ya fueron cosas demasiado grandes. De hecho, el Fondo Monetario a inicio del 2016 pronosticaba que íbamos a decrecer 4.5. Son muy simpáticos esos burócratas internacionales.
Cuando más necesitan financiamiento, le dicen al mundo, Ecuador va a crecer 4.5 y ¿quién te va a prestar? Pues si no va a tener plata para pagar. Bueno, entonces complican mucho más las cosas. Por eso mi gobierno, si regresaban de turistas eran bienvenidos, si regresaban como los virreyes que estaban acostumbrados, los regresábamos en el mismo avión a sus países. En todo caso, ese terremoto tuvo cerca de 4.000 réplicas, más de 10 réplicas superiores a 6 grados Richter. El terremoto que destruyó la ciudad italiana Metrice tuvo 6 grados, 6.1 por ahí. Nosotros tuvimos réplicas, una decena de réplicas de más de 6 grados. O sea, las pérdidas fueron mucho mayores en realidad. Y por todos estos factores, la economía pasó de un vigoroso, anterior por favor, 4% de crecimiento, ¿no?, al 0.2 en el 2015, como ya vimos, y menos 1.5 o menos 1.6 en el 2016. Sin embargo, superamos la recesión en tiempo récord, con el mínimo costo, y como veremos, sin perjudicar a los más pobres, algo inédito en América Latina, como el anterior. Ustedes ven, aquí está la recesión, y ya el último trimestre, el 2016, esto esté menos 4, no esté menos 1, esté menos 4, con respecto al mismo trimestre del año anterior. O sea, indudablemente están creciendo, porque ustedes pueden decrecer mucho el trimestre anterior y solo queda crecer el siguiente trimestre. Aquí estamos hablando con respecto al mismo trimestre del año anterior, ¿no? Ya empezamos a crecer desde el 2016, aquí se acaba la recesión, y todos los trimestres del 2017 crecimos, hasta el punto que la tasa final de crecimiento anual fue 3%, más del doble que la América Latina. Pero si ustedes escuchan al gobierno actual y a sus medios de comunicación, hablaron de crisis económica todo este año. Es una gran mentira, todo el 2017. Entonces se supera la recesión en tiempo récord, sigamos, ¿ya? Acá hagamos una digresión. Las políticas heterodoxas que aplicamos fueron muy exitosas en expansión y, como veremos, en recesión también. En el periodo del socialismo del siglo XXI, la economía en moneda dura, dólar, creció 109%, es decir, más que se duplicó. En la época neoliberal creció 85%. Pero no solo que crecimos más que se duplicó el tamaño de la economía. Hay que ver la calidad de ese crecimiento. Puede haber crecimiento empobrecedor. Sí, ustedes pueden tener crecimiento y gente más pobre, con aumento de desigualdad, sin generación de empleo, basados en recursos naturales que se llevan toda la plata afuera, ¿no? Hay deficiencia. Este concepto multidimensional que ve acceso a, ve ingresos, ve consumo, pero ve también acceso a servicios básicos, educación, salud, electricidad, agua potable. Esto nos siguió reduciéndose, y el coeficiente de Gini permaneció estable. Ya me comí la hora, le pido unos 15 minutos más. Sigamos. Eso de Odebrecht, con tal de que acusen al vicepresidente, le cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva para obligarlo a abandonar la vicepresidencia, y para que no recupere la vicepresidencia lo condenaron con un código derogado, para ponerle una pena mayor, porque si era apenas 5 años del código actual, podía pedir suspensión condicional de la pena y regresar a la vicepresidencia. Y eso el mundo no lo sabe. Tienen que saberlo, señor. Que no duerman tranquilos, ustedes jóvenes, mientras haya un solo hombre inocente preso. Que la injusticia de un hombre haga temblar a toda la humanidad. Hemos visto cómo hace unos días el candidato más popular para ganar la presidencia de Brasil, líder histórico, Lula da Silva, fue puesto en prisión. Yo no sé si ustedes conocen el caso Lula. Es que es la misma estrategia. Un corrupto confeso, después de 1 año de cárcel, lo obligan a denunciar que Lula tiene un departamento. No se ha probado que es de él. Lula ha dicho que nunca ha estado, que nunca ha rentado, pero por la delación de un corrupto, lo meten preso a Lula. Eso no existe. Eso en Estados Unidos no es prueba suficiente. No conozco el sistema penal en España, pero en Estados Unidos no habría habido juicio. El testimonio no es suficiente. El testimonio debe servir para encontrar la plata. ¿Quién es corrupto para enriquecer al vecino? ¿En qué te enriqueciste? A Jorge Glass no le han encontrado 20 centavos mala vida, pero en función de las delaciones de corruptos, ¿no?, que además fue por video, en el caso de Jorge no se les pudo contrainterrogar, preso el vicepresidente de la República. Eso es lo que están utilizando. Como Mark Westbrook escribió en el New York Times, no es La Jornada, no es Juventud Rebelde de Cuba, el New York Times el 23 de enero del 2018, las pruebas contra el señor Lula da Silva están muy por debajo de las normas que se tomarían seriamente, por ejemplo, el sistema judicial de Estados Unidos. Y como decía, esto es una repetición de lo que vimos con el vicepresidente Jorge Glass. Y esta estrategia de lawfare empieza primero con alguna acusación de mucho impacto, pero poco sustento. Caso de Odebrecht, todos somos corruptos cuando ocurrió en 12 países. Corrupción transnacional, hiper sofisticada. El propio FBI dijo, sin las delaciones de los corruptos de Odebrecht hubiera tomado 100 años reunir la información.
pero todos somos corruptos porque hubo ese caso de corrupción. Tienen que hacer esta diferencia, queridos jóvenes, no pueden dejarse manipular. El que le diga, mi gobierno no habrá corrupción, es un mentiroso, o es parapsicólogo. Un gobierno honesto no es el que enfrenta casos de corrupción. En 10 años, ¿cómo va a imaginar que no vamos a enfrentar un caso de corrupción? Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Hasta el Papa Francisco ha dicho que encontró casos de corrupción en el Vaticano. Y enfrentar esa corrupción, y los compañeros que han regresado al país saben que desde que entraban a Ecuador en inmigración no lo salvaban así, sino así. Había corrupción en migración, en aduanas, en registro civil, en las telefónicas. Corrupción institucionalizada, generalizada, tolerada. Esa corrupción ya no existe. Existe la corrupción transnacional que ocurre en España, como el caso Siemens. Pero se exacerban estos casos para hacer creer que todo el mundo ha sido corrupto, que hemos sido permisivos, etc. ¿No? Acaba de declarar un politiquero ecuatoriano que yo en el 2006 me encontré con Marcelo Debrecht. Yo no conozco a Marcelo Debrecht, pero cualquier ignorante dice cualquier tontería y la publica en los medios de comunicación, ¿no? En todo caso, y ya en los titulares se condenó. Pasamos de un Estado de Derecho a un Estado de opinión, y los jueces solo toman nota de la condena establecida en los titulares. No me gusta victimizarme, no me gusta poner mis casos, me gusta aprovechar estos espacios, pero es ilustrativo. Hace 2 días me pusieron responsabilidades penales por la deuda pública ecuatoriana, por gobernar. Para que vean a qué extremo hemos llegado, y podemos denunciarlo aquí, podemos probar lo que sea, no importa. No, en Ecuador y en América Latina se fue de vacaciones la Constitución. Interesan es consignas, hundan a los dirigentes de izquierda para que no nos sigan ganando elecciones. Fíjense lo que me hacen a mí. Esta es la ley, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, hecha por nosotros mismos en el 2010 para evitar la crisis del 99. Pone un límite, aquí creo que hay, ahorita la vi por aquí, no, aquí hay asambleístas que aprobaron esta ley, ¿no? Pone un límite de 40% de deuda pública PIB. Fíjense, saldo de la deuda pública, ley por nosotros mismos hecha. Pero ¿cómo mides pues el saldo? ¿Qué es deuda pública? Y algunos confunden deuda del gobierno con sector público. El gobierno es parte, el gobierno central es parte del sector público. Lo que quiero medir es la sostenibilidad de la deuda como sector público. Si ustedes quieren medir la sostenibilidad de la deuda de una empresa, no mide lo que le prestó el departamento A, el departamento B, el departamento de ventas, el departamento de marketing, sino lo que la empresa le debe al banco, le debe a la otra empresa, etc. Eso se llama consolidar la deuda. Es elemental, porque lo que quiere medir es la capacidad de pago de la empresa, la capacidad de pago del país, ¿no? Miren que aquí no se define deuda, saldo, y habla de deuda pública, no deuda del gobierno. Pero todo esto destroza. Sigamos. Yo saco el decreto 1218, artículo 4, diciendo cómo medir la deuda, para lo cual el cálculo respectivo se lo efectuará sobre la base de estados consolidados de deuda pública correspondiente a cada ejercicio fiscal, de conformidad con el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Por esto me ponen responsabilidades penales, porque dice que he hecho trampa para romper el límite de deuda. Que si fuera cierto, no es penal, porque nadie se ha robado plata, no se ha distraído los fondos públicos, es una infracción administrativa a lo sumo. Pero además no es cierto. Además, un contralor no te puede juzgar un decreto ejecutivo, está en la Corte Constitucional. Se ha perdido todo en Ecuador, como en Brasil, como en Argentina, ¿no? Sigamos. Aquí está la realidad de la deuda pública ecuatoriana. Esta es la deuda consolidada, como la miden todos los países del mundo, seguramente España, como la miden los informes internacionales. 2017, esto fue finales, en verdad yo dejé en el 2000, a inicio de 2017, 27% la deuda pública PIB medida técnicamente, consolidada. Pero como esta gente quiere sacarle sangre al cangrejo, dice que hemos ocultado ventas petroleras. Nosotros nos ingeniamos un método muy innovativo de financiamiento. Vendíamos a Petrochina, nos daban 1.000 millones de dólares y le pagábamos 3-4 años con petróleo. Pero son operaciones comerciales. Te mueven el estado de pérdida y ganancia, no solo el balance general, como una operación financiera. Pero suponiendo que sean operaciones financieras y ellos tengan la razón y debimos contabilizar, eso es responsabilidad penal. ¿Quién se ha robado 20 centavos? ¿Dónde está el perjuicio? ¿Dónde está el dólar? Es torpe, es descarado, ¿no? Sigamos. Pero incluso si midiéramos la deuda, como tradicionalmente se medía en forma equivocada, antes de tener el Código de Finanzas Públicas, a lo que llegamos en 2017, esto está mal, es 41.7, aquí han redondeado, 42. O sea, nos pasamos 1.7 el límite de deuda, incluso de acuerdo a lo que ellos dicen. Y por eso se tiene que ir a la... Porque han puesto responsabilidades penales contra el presidente Correa, contra los ministros de Finanzas, contra el director de Planificación. Yo soy el menos expuesto. Si me pasa algo, el mundo lo va a saber. Pero ese funcionario honesto, patriota del Ministerio de Finanzas,
Y al final es muy difícil, no se aceptan razones aquí. O sea, esto es un camino sin retorno, quieren llegar a una condena para aniquilarnos políticamente. Pero suponiendo que logremos que se establezca la verdad, ¿quién responde la tranquilidad de la familia? Los miles de dólares que cuestan los abogados. Esto quiebra a la gente. Así están utilizando la supuesta lucha contra la corrupción. Veamos, resulta que la CEPAL, sigue por favor. Esto es el Fondo Monetario, miren que Ecuador está entre los países con menos endeudamiento, esto es 2015. No, es que en 2 años cambió, veamos el 2017, el reporte más importante regional, sigue por favor, es el panorama fiscal de América Latina y del Caribe, que es lo que dice Ecuador, por debajo del promedio de América Latina, 24% de endeudamiento, que es lo que nosotros decíamos. También son correístas estos de aquí. Pero ya les digo, no hay razones, o sea, hay consignas. Eso está viviendo América Latina, queridos jóvenes. ¿No? Pareciera ser que algunas veces se tornan vigentes las palabras de Robespierre: aún no ha llegado el tiempo en que los hombres honrados puedan servir a la nación sin ser castigados. Dicho sea de paso, no les trae eso, pero se filtró la estrategia de Coavisa. Coavisa es el principal canal opositor a mi gobierno. No debería existir tal cosa como canal opositor, debería informar. Pero el lunes sale el informe de Contraloría poniendo responsabilidades penales por el manejo de la deuda, y el viernes ya tenían la estrategia diciendo que hay que acusar a Correa de peculado, de tráfico de influencia, de delincuencia organizada, invitar a tal persona, a tal entrevistado, a sacar tal noticia. La estrategia del ofre, hacer el muñeco y crear algo inexistente para que ya luego en la repetición está la demostración. O sea, ya no demuestran que es sobreendeudamiento, sino que llaman a hablar de lo pernicioso que es el sobreendeudamiento. Y así ya queda instalada algo que nunca existió. Y pasamos del Estado de Derecho al Estado de opinión. Nadie va a estar en contra de una verdadera lucha contra la corrupción, pero no se engañen. Aquí esta lucha es insincera. El Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana, que es el que nombra todas las autoridades de control y darle atribuciones que no tiene la Constitución para destituir a las autoridades que ha nominado. Se apoderó el Ejecutivo del Poder Judicial, Corte Constitucional, todo, salvo Asamblea, aunque le está robando la capacidad fiscalizadora a la Asamblea. Cosas tan absurdas como inhabilitar de por vida al supuesto corrupto. Pero ¿qué definen como corrupción? Hasta oferta de tráfico de influencia. ¿Cómo prueban la oferta de tráfico de influencia? Con un testigo falso, porque no se ejecutó el delito. E inhabilitan de por vida. Todo es contra mí, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder con estas aberraciones que hicieron aprobar el pueblo ecuatoriano en base a la manipulación, desinformación? Que un joven de 20 años, ¿quién va a estar contra la lucha contra la corrupción? Pero se engañaron a la gente. Luchemos contra la corrupción y inhabilitemos a los corruptos. Y lo que hicieron aprobar el pueblo ecuatoriano es que si un joven de 20 años recibe $500 de coima, incluso si irse preso, tiene sentencia condenatoria, en su vida va a poder ser candidato hasta concejal, ni a concejal. Pero otro joven de 20 años, si viola a 30 mujeres, las mata con tortura, después de cumplir la pena máxima de 40 años, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. Eso es lo que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas, ¿no? La manipulación de la democracia directa. Bueno, ya no me queda tiempo, quería decirles que probablemente somos víctimas de nuestro propio éxito, una nueva clase media que ya escucha otra clase de discursos, ¿no? Solo en Brasil se sacaron 38 millones de la pobreza. ¿Dónde estuvieron para defender a Dilma? Y ahí se da el fenómeno de pobreza, prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. Objetivamente están mucho mejor que antes. 92 millones salieron de la pobreza. Pero con los que aspiran pasar vacaciones en Nueva York, el carro nuevo, etc., subjetivamente están más pobres que antes. Y eso lo aprovechan muy bien. De hecho, esas expectativas las siembra la prensa, su discurso elitista, etc., y lo aprovecha muy bien la derecha y los medios de comunicación. Y aquí hay latinoamericanos, ¿no? No sé si en España conozcan El Chavo del Ocho, una genial serie de Chespirito, ¿no? Un cómico americano, murió hace algunos años, pero un genio. Y tiene el personaje de Doña Florinda. También se da el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Gente que salió de la pobreza y ya le llama el resto chusma, ya engría a sus malcriados hijos Kiko, maltrata al pobre obrero Don Ramón y quiere ser amiga y votar por la gente de bien, el capitalista compasivo del señor Barriga, ¿no? También se da el síndrome de Doña Florinda. Y se cerró esa ventana de oportunidad por todos estos factores, ¿no? Factores objetivos, cambio de ciclo económico, esa nueva clase media que tal vez requiere un mejor discurso, pero también, no se olviden, porque siguen los poderes fácticos de América Latina, porque esa burguesía dijo basta,
Ya no vamos a permitir más Lula, más Correa, ya lo de 2002 a 2014, irrepetible, y Estados Unidos también lo dijo, ¿no? Sus intervenciones son más sutiles, por ejemplo, vaya, vean cuántos, son geniales para eso los gringos, cuántos programas de apoyo a los sistemas judiciales tienen, y son jueces que hablan español pero piensan en inglés, o quieren su visa de 5 años a los Estados Unidos, y reciben consignas exteriores. Nos llamaban, a Lula, a Pepe Mujica, lo llamaban la izquierda vegetariana. Nosotros que éramos más confrontadores, Hugo Chávez, Hugo Morales, quienes hablan, nos llamaban la izquierda carnívora. Ya, ojalá que esto nos demuestre. Para empezar, pues Pepe Mujica a mi edad estaba torturado y encarcelado, ¿no? En una mugrienta cárcel de la dictadura uruguaya, ¿no? Pero ojalá esto nos haga entender que la única izquierda a la que teme la burguesía latinoamericana y los países hegemónicos es la verdadera izquierda, la que dio dignidad, equidad, soberanía, justicia a nuestros pueblos. Se cerró la ventana de oportunidad, hay retrocesos en América Latina. Hoy la izquierda no tiene ya que analizar cómo aprovechar esa ventana, sino cómo abrir una nueva ventana y aprendiendo de los errores. Creímos en las instituciones de la democracia burguesa, creímos que era suficiente ganar elecciones. Ganar elecciones en América Latina no es captar el poder, los poderes fácticos siguen intactos, poder mediático, poder económico, poderes sociales, incluso poder religioso. La iglesia latinoamericana, pese al Papa, es bastante reaccionaria en la mayoría de países. La lucha no se engaña, captar nuevamente el poder político aprendiendo de nuestro error. ¿Y por qué captar el poder político? A este correo ambicioso. No se engañen, queridos jóvenes, siempre habrá lugar a la solidaridad, al buen corazón. La mayor pobreza es la soledad. Acompañen a un anciano solitario. Pero esa pobreza estructural de América Latina es fruto de la injusticia y solo se podrá cambiar con el cambio de poder político en función de las grandes mayorías. ¿Cuál es el problema? Que, como decía Helder Câmara, obispo de la Teología de la Liberación, un brasileño, cuando doy de comer a los pobres me llaman santo, cuando pregunto por qué hay pobres me llaman comunista, y de acuerdo a nuestras élites de los países hegemónicos, a los comunistas hay que aniquilarlos. Eso es lo que está en disputa en América Latina. Muchísimas gracias.